Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Night's Black Agents Solo Ops, que sería la versión con el sistema Gamsu One-to-One para un jugador y un director de juego del juego que sí que tenemos traducido en español, que es Agentes de la Noche por parte de Edge Entertainment, que este sería lo que digamos el juego más normal, el juego más habitual, y esta sería la versión para, como digo, con sistema Gamsu One-to-One, con sistema para un único jugador y un director de juego. Bueno, esta variación del sistema que ya la vimos en Cthulhu Confidencial, que es la versión Gamsu One-to-One del rastro de Cthulhu, y que busca ese tipo de partidas más intimistas, más personales, cuando solamente tenemos pues, a dos personas que puedan jugarlo. Eso puede parecer algo extraño, porque digamos que los juegos de rol tienden a ser juegos sociales, juegos donde jugamos en grupo con bastante gente, incluso grupos enormes, pero que en este sentido, para este tipo de juegos, especialmente los que publica Pelgrane, que son juegos basados en investigación, en terror sobrenatural, este tipo de cosas, pues la verdad es que pegan muy bien y os digo, una vez leído, una vez probado, casa perfectamente y es una absoluta maravilla de juego. Bueno, para los que queréis saber qué es Agentes de la Noche, para dar una pincelada así pequeña, primero que os voy a dejar por aquí la reseña que hice en su momento de este Agentes de la Noche, por si queréis verla, pero que más o menos, pues explicado de forma rápida y somera, pues estaríamos hablando de espías, de gente tipo Jason Bourne, James Bond o Misión Imposible, peleándose, enfrentándose a vampiros, a la vampirámide, a la conspirámide, que han tejido su tela de araña sobre la sociedad y tratan de controlarla. Vale, es un juego de espionaje, es un juego de acción, es un thriller dirigido y especialmente pensado para ese tipo de partidas, como digo, de espías contra vampiros. Aunque esto sería algo bastante simple decirlo así, pero bueno, es la idea principal que subyace en el juego, así que creo que lo define bastante bien. Bueno, en este juego, en este Night's Black Agents Solo Ops, Agentes de la Noche, Operaciones en Solitario, nos vamos a encontrar con una variación muy pronunciada del sistema Gamsu que tenemos en juegos como el propio Agentes de la Noche, El Rastro de Cthulhu, Mutant City Blues u otros publicados por Pelgrane. Esta variación, que aunque nos pueda resultar familiar en un primer momento, es bastante pronunciada con respecto a lo que estaríamos acostumbrados. Vamos a tener una hoja de personaje donde vamos a tener habilidades de investigación y habilidades generales. Igualmente, por el propio juego nos van a dar 9 habilidades de investigación y vamos a elegir otras 6 más hasta un total de 15 habilidades de investigación. Estas habilidades de investigación no van a tener reservas de puntos. No vamos a tener una reserva de 1, 2, 3, 4, 12, los puntos que sean, sino que simplemente vamos a marcarlas. Y además, dentro de estas habilidades de investigación vamos a poder elegir 3 maestrías de las diferentes que se nos dan dentro del juego y que nos van a otorgar beneficios especiales a la hora de utilizarlas o a la hora de poder llevarlas a cabo dentro del propio juego. Vamos a tener habilidades generales que tampoco van a tener reservas de puntos, sino que van a tener 2 dados. Nos van a dar 2 dados en todas y en cada una de ellas, que van a funcionar de la manera que luego os explicaré, pero más o menos para que os hagáis una idea, cada vez que vayamos a utilizarlo vamos a tirar esos 2 dados contra un umbral de dificultad que nos va a marcar el propio juego. Primero uno de los dados, luego el otro, por si acaso no hubiéramos tenido éxito con uno de los dos. Luego explicaremos que tiene beneficios el hecho de no emplearlos todos. Y cuando utilicemos una de esas habilidades, esta habilidad se agota y baja a tener exclusivamente un dado, que es el que podremos utilizar. Y para recuperar los 2 dados dentro de esa habilidad, vamos a tener que tomarnos un descanso. Pero tomarnos un descanso dentro del juego puede desencadenar ciertos problemas o ciertas subtramas dentro del propio juego que estemos jugando. Dentro de estas habilidades generales
no vamos a tener habilidades que las tenemos por defecto en otros juegos tipo Gamsu. Por ejemplo, no vamos a tener estabilidad ni cordura, sino que vamos a tener una habilidad de calma para mantenernos en calma dentro de la partida, nunca mejor dicho. Y tampoco vamos a tener la habilidad de salud. No tenemos salud y la salud aquí, el daño no funciona de la misma manera que en Gamsu. Aquí lo que vamos a tener es un marcador de heridas y cada vez que se nos sume una herida, que en este caso funciona a modo de cartas, casi todo dentro de este juego funciona a modo de cartas, los problemas, las heridas, los beneficios que obtengamos, vamos a obtener este tipo de, podéis verlo aquí, cartitas que vamos a ir coleccionando, vamos a ir poniéndolas en la mesa justo al lado de nuestra hoja de personaje y que no solo van a decir que, por ejemplo, tengamos una herida, sino nos van a explicar qué herida es y cómo funciona. Pero dentro de este marcador, que vamos a tener un marcador de 5, de 5 heridas, cada vez que nos pongamos una, que cada vez que marquemos una, vamos a tener un penalizador de -2 a las pruebas que vayamos a realizar. Junto a este marcador de heridas vamos a tener otros 2 marcadores. Vamos a tener un marcador de hit, que es un marcador de riesgo, que es la atención que estamos llamando de las autoridades. Y vamos a tener un marcador de shadow, un marcador de sombra, que es también sobre la atención que estamos trayendo sobre nosotros, pero esta vez del mundo sobrenatural. Lo que se nos están fijando en nosotros, pues los propios vampiros. Esto sería la hoja de personaje y esto sería la creación de personaje más o menos a vuela pluma y de una manera sencilla. Como veis, ya comienza a tener cosas bastante distintas de Gamsu. Pero es que cuando vamos a jugar, cuando vamos a llevarlo al juego, el sistema funciona de una manera bastante modificada. Primero vamos a tener 2 tipos de pruebas. Vamos a tener los Quick Test, que son los controles rápidos, que funcionan exactamente igual que en el sistema Gamsu. Vamos a tener un umbral de dificultad y vamos a lanzar nuestros dados para tratar de superarlo. Punto. Sin ningún problema más. Y luego vamos a tener los challenges, los desafíos, que los desafíos sí que están mucho más desarrollados y que van a ser específicos de cada escena. Estos desafíos pueden tener un bonificador para a la hora de realizar la tirada, que normalmente se emplea gastando un push. Dentro de nuestras habilidades, como digo, no tenemos reservas. No tenemos reservas de puntos, por lo cual no podemos emplearlos para obtener beneficios, obtener pistas accesorias, etc. Sino que vamos a gastar estos push, que es como forzar o empujar, ¿no? Sería empujar, forzar la habilidad, que nos permiten obtener un bonificador a la hora de realizar una tirada. También podemos tener penalizaciones, por ejemplo, por los problemas que tengamos tanto de heridas que arrastremos como de pues la sombra, el contador de sombra que tengamos o el contador de riesgo que tengamos, dependiendo de cada uno de estos tipos de desafíos, adaptado a lo que estemos, justamente la prueba que tengamos que realizar. Luego vamos a tener la posibilidad de asumir un problema extra. Podemos asumirlo de una manera voluntaria para obtener otro dado más a la hora de lanzar contra la dificultad, contra el umbral de dificultad que se nos fije por la propia tarea. Y esto ya queda en nosotros, el hecho de si queremos o no queremos. Y también tendríamos un stun. Esto no es en todos los desafíos, algunos tienen bonificadores, otros no tienen bonificadores, otros tienen penalizadores, otros no tienen penalizadores, otros tienen problemas extra, normalmente casi todos, otros no lo tienen, otros tienen los stuns, que serían como trucos que nos permiten utilizar otra habilidad distinta a la que vamos a tener que utilizar dentro de este desafío, igualmente para obtener dados extra. Bueno, ¿y esto cómo funciona esto de tantos dados extra? Bueno, vamos a tener 3 tipos de resultados. Vamos a tener el advance, el hold y el setback. El advance sería el avanzar, el hold el mantenernos y el setback, que sería un revés. Cada uno de ellos con un umbral de dificultad distinto. Nosotros vamos a juntar nuestra reserva de dados, que serán pues los dados de la habilidad general, más los de los problemas extra que queramos asumir o no, si queremos o no, o de los trucos, esos stunts, que podemos utilizar una habilidad distinta a la que vamos a tirar
dentro de este desafío para poder obtener otro dado extra. Así como sumar al primer dado que lancemos dentro de este desafío el bonificador o el penalizador que podamos aplicarnos. Bueno, esto que tal vez ahora mismo tengáis la cabeza volando de ideas y no tengáis muy claro cómo va, os lo voy a explicar con un ejemplo dentro del propio manual, que es este cuadradito de aquí, que es localizando al francotirador. Nuestro agente que se dirige hacia el embajador porque quiere cuestionarle acerca de las investigaciones que está realizando, y el embajador recibe un tiro procedente de un francotirador que se aposta en algún lugar de las cercanías. Entonces nuestro agente sale disparado para tratar de localizarle. Entonces vamos a tener un bonificador, la posibilidad de obtener un bonificador de un +2 a nuestra tirada si forzamos arquitectura. Es decir, nuestra habilidad de arquitectura, pues sí, la utilizamos y la forzamos para detectar cuál sería el mejor lugar donde se podría colocar un francotirador. Penalización, tendríamos un -2 a nuestra tirada si tuviésemos el problema la cara llena de gas lacrimógeno. Bueno, pues cuando nos hemos tratado de acercar al embajador, pues la seguridad nos ha podido hacer que esto es un problema que se derivaría de otro desafío anterior. Y que tendríamos esa cartita dentro de nuestro... al lado de nuestra hoja de personaje. Como veis, ese tipo de cartitas que podemos realizar, pues bueno, con estos tarjetones que normalmente te venden en las papelerías, ¿vale? Que podemos ir rellenándolos. Tendríamos el problema extra de principal sospechoso. Es decir, si nosotros asumimos que podemos convertirnos en el principal sospechoso del atentado contra el embajador, obtendremos un dado extra. O sea, asumimos ese coste a cambio de tener más posibilidades de éxito en el desafío que vamos a tener. Y en este caso no hay proezas. Como os digo, todo este tipo de cosas que estamos viendo, pues en algunos desafíos sí, en otros no. Y vamos a tener tres tipos de resultados. Como digo, el avance, que sería con un umbral de dificultad de 8 o más. Y dice que pues localizas al francotirador en el tejado de un bloque de apartamentos cercano, corres por las escaleras e irrumpes en el tejado antes de que tenga la oportunidad de disparar. Él tira su arma y huye a través de los tejados. Obtienes el beneficio rifle de francotirador. O sea, has conseguido evitar que vuelva a disparar y aparte te has quedado con su arma. Hold 4-7, el mantenerse con 4-7. Localizas al francotirador en el tejado, pero te escucha llegar. Para cuando logras alcanzar el tejado, él ya ha guardado su arma y ha huido a través de los tejados. Puedes perseguirle, pero él tiene la delantera. Y el revés, con un 3 o menos, el francotirador te ve antes a ti, te ve primero él a ti, y te dispara. Obtienes el problema 5 rozado, es decir, te ha dado un tiro, te ha rozado, no es una herida grave, pero tienes ya el problema de que te ha disparado, por lo cual te vas a poner ese problema dentro de tu marcador de heridas. Como veis, funciona de esa manera, son estos cuadraditos. Luego aquí tendríamos los beneficios, el rifle de francotirador, aquí tendríamos el problema de herido y aquí tendríamos el problema, que es un problema de riesgo, aquí, que es el de convertirte en el principal sospechoso, que dice que se te ha visto cerca del tiroteo, la policía quiere interrogarte acerca de la muerte del embajador. Bueno, como veis, esto para los que juguéis a PBTA debería sonaros, porque sigue un esquema bastante similar al de los juegos Powered by the Apocalypse, ¿no? Con tres tipos de resultados y obtienes ciertos resultados dentro del dado. Lo que ocurre es que, si bien tiene ciertas similaridades, huye completamente de la improvisación característica de este tipo de juegos. Aquí está todo preparado, está todo ya listo para cuando vayas a tomar ese desafío, vayas a realizar ese control. Te viene todo perfectamente puesto, te viene todo perfectamente planificado y, como digo, huye de la improvisación característica de este tipo de juegos
de este tipo de juegos PBTA. Bueno, sobre las tiradas. Como habéis visto, podemos juntarnos con una serie de dados, ¿no? Pues, normalmente serían 2 por parte de la habilidad de investigación, podríamos sumar un tercero si asumimos el problema extra e incluso un cuarto si tuviésemos un truco para poder utilizar otra de las habilidades de que disponemos para obtener otro dado para esta tirada. Decís, bueno, ¿y esto de tener tantos dados cómo va? Pues bueno, vamos a ir tirándolos de uno en uno. Tiraríamos el primero, sumaríamos bonificadores, penalizadores y veríamos el resultado. Si nos gusta, nos podemos quedar con él. Si no, tiraremos otro de los dados que tengamos en la reserva. Si al final nos queda al menos un dado libre, es decir, un dado que no hayamos utilizado, vamos a ganar un push. Estos forzados, esta posibilidad de forzar las habilidades para obtener bonificadores a la hora de realizar nuestros desafíos, se obtienen de esta manera, cuando nos sobran dados de la reserva que hayamos formado para superar desafíos. Así como obtener los mejores resultados para obtener estos edges, estos beneficios, como es por ejemplo en este caso el rifle del francotirador, que luego vamos a poder utilizar, pues por ejemplo en una escena de un tiroteo, donde pues, nos podrá dar un bonificador o dados extra o directamente decir que tenemos éxito en el mismo. Como veis, el sistema, aunque tiene ciertas reminiscencias del Gamsu clásico, la verdad es que cambia mucho, está muy modificado con respecto a lo que serían las versiones más clásicas, pues tanto de Agentes de la Noche como del Rastro de Cthulhu. Y la verdad es que está muy bien. A mí me gusta mucho. Como os digo, vais a tener todas esas tarjetas que hay que ir realizando, que son tarjetas de problemas, tarjetas de contactos, tarjetas para heridas, tarjetas para riesgo, tarjetas para sombra. Todo esto, claro, lo que lleva es a que para realizar partidas, eso me lo preguntaban hace poco, a través de Twitter, que sobre si el sistema Gamsu One-to-One luego era muy complicado tú crear aventuras propias, ¿no? Aventuras de tu propia mano. No es necesariamente más complicado que crear cualquier otra aventura para cualquier otro tipo de juego. Ahora bien, hay que planificarlas más. Hay que tener muy en la cabeza cada una de las escenas, cómo se van a desarrollar, los posibles resultados que puedes obtener en esas escenas y cómo se van a desarrollar. Asimismo, tener preparadas las tarjetas, pues tanto de problemas, de contactos, de heridas, de riesgo, de sombra, de beneficios, las proezas que se pueden utilizar. Es decir, tienes que tener muy clara lo que es la imagen completa y absoluta de cómo se va a desarrollar la escena en la cual intervenga el personaje. Lo digo, requiere un poco más de preparación, requiere un poco más de planificación, pero no es excesivamente más complicado. Bueno, todo eso, como os digo, son 280 páginas, pues aproximadamente unas 120 son las reglas, donde se nos va a explicar cómo funciona. Hay un montón de ejemplos, hay un montón de cosas chulísimas. Por ejemplo, como digo, no es solamente contra vampiros. Nos vamos a encontrar con que nuestro agente en un momento dado trata de exorcizar a un demonio en Turquía y entonces pues escribe en una bala de su 9 milímetros una especie de glifos, de runas, y realiza un ritual para disparar a ese demonio y tratar de desvanecerlo en el vacío. Entonces, gastando un push de ciencias ocultas, puede obtener un bonificador a la hora de realizar la tirada, puede asumir el problema extra de marcado por la bestia, que significa que cada vez que descanse en un lugar va a atraer insectos hacia él y que eso solamente se podrá curar pues, cuando se tome un tiempo para tratar de solucionar ese problema. Y luego va a tener un penalizador por cada punto de sombra que acarree. Cuando vaya a dirigirse contra este demonio, con un avance pues logrará dispararle y hacer que se desvanezca en el vacío. Con un hold va a conseguir dispararle, pero se enfrasca con él, pelean y para cuando consigue dispararle el demonio que estaba agarrado con él le logra arrancar un par de dedos, por lo cual le deja un estigma.
le deja un estigma que solamente va a tener 3 deditos y que va a tener una penalización a todas las tiradas físicas para la siguiente partida. Y si falla, pues directamente el demonio se burla de él y le mete un problema especial de sombra. Como veis, todo este tipo de cosas molan mucho, están muy bien pensadas. Hay que planificarlas un poco más, hay que prepararlas, pero están muy bien. Bueno, lo que os iba diciendo son 280 páginas, unas 120 de reglas, donde vamos a encontrar todo lo necesario para crear nuestros investigadores, crear las partidas, crear o escribir nuestros desafíos junto con todas estas cartas de problemas, de heridas, de sombra, de riesgo, tal. Y luego vamos a tener las 160 páginas siguientes, lo que serían 3 aventuras. 3 aventuras donde vamos a tener de protagonista a la agente Layla Khan. Layla Khan, que es la hoja por defecto que nos viene aquí dentro del juego. Esperad un segundito. Aquí tenemos a nuestra agente Layla Khan, que ya tenemos la hoja de personaje completamente preparada para poder ponernos a jugar inmediatamente. Van a ser 3 partidas que están muy bien, están muy bien escritas, están muy bien pensadas, son muy divertidas, tienen ese toque de thriller cinematográfico, de acción, de escenas de contacto con diferentes personas donde va a haber dobleces, puñaladas por la espalda, donde no te vas a poder fiar de nadie. Bueno, sin querer realizar demasiados spoilers, pues acaso fuerais a jugarlo. Esta Layla Khan, que es una agente, es una espía del MI6 británico de ascendencia libanesa, que en un momento dado se despierta en un hospital privado a las afueras de Budapest y tiene un lapso de tiempo de 3 años. No recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido en los 3 últimos años. En este hospital va a comenzar a tener flashbacks, va a comenzar a recuperar la memoria y se va a ver perseguida por una serie de facciones enfrentadas entre sí que cada uno quiere obtener una o algo o alguna cosa perteneciente a ella o en la que ella esté envuelta. Sin hacer demasiado spoiler, ¿vale? Como es evidente, Layla Khan ha estado bajo la influencia de un vampiro que la ha utilizado como su matona, como su asesina, como su juguete personal y en un momento dado ha logrado escaparse del influjo del vampiro y va a tener que huir por su vida, va a tener que tratar de descubrir la fórmula secreta de una antigua poción llamada The Rosewater Potion, que sería la poción o el elixir del agua de rosa, que permite liberarse temporalmente del influjo de un vampiro y tratar de descubrir el crucifijo Sikoran, que es un crucifijo, una reliquia sagrada creada por un alquimista medieval, que hace que aquel que la aporte esté completamente libre de cualquier tipo de influencia vampírica. Por lo cual, dentro de esta situación, tratando de recuperar su memoria, muy como comienza Jason Bourne, pues tratando de recuperar su memoria, va a tener que descubrir quiénes están a su lado, quiénes están contra ella, ir descubriendo las pruebas, ir descubriendo la conspiración que hay detrás de este vampiro, de otros vampiros que están enfrentados a él, de un grupo de cazadores de vampiros que trata de ayudarla. Toda esta serie de circunstancias, de encuentros, de situaciones que van a dar lugar a 3 aventuras muy bien pensadas, muy inteligentes, con una calidad enorme. Ya sabéis que, bueno, este juego está escrito por Gareth Ryder Hanrahan, que es uno de mis autores favoritos, junto con Kenneth Haidt. Creo que todo lo que escriben es una maravilla. Yo cada vez que les veo que han escrito algún libro, alguna aventura, voy directo hacia ellas porque no me va a defraudar. Y este juego no defrauda. Es la mejor versión de Gamsu que he visto. Me parece muy inteligente, muy brillante, muy audaz, muy bien pensada, mejora al propio Gamsu. Lo que ocurre es que esto para jugar con varios personajes, para jugar con varios jugadores es complicado llevarlo a cabo, aunque tiene ideas que sí que pueden ser utilizadas, pero para lo que son partidas 1 a 1, un director de juego o un personaje, es una absoluta maravilla. Está muy bien pensado, es muy inteligente. Como digo, coge cosas del sistema PBTA
pero elimina todo lo que a mucha gente le cuesta más, que es sobre todo la improvisación, porque te lo da todo ya planificado, te lo da ya todo planteado, te da esa serie de 3 resultados, te permite obtener mayores posibilidades de éxito al cambio de tener problemas extra más allá de los que se te puedan originar dentro del propio desafío. Y, como digo, está muy, muy, muy bien. Tenemos que lo tenemos en inglés, lamentablemente no creo que lo vayamos a ver en español, pero el Cthulhu Confidencial sí. Que el Cthulhu Confidencial es una primera versión, funciona un poquito diferente, pero más o menos es el mismo juego y yo desde luego, como digo, ya lo veréis aquí porque en cuanto salga cae. Y bueno, os digo, merece la pena aprender inglés por cosas como estas, ¿eh? No os desaniméis, con un diccionario al lado, con un poco de práctica podéis llevarlo a cabo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de darle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos veremos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho y sigan jugando.